Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de esas pequeñas grandes alegrías que hacen que la vida valga la pena. Hoy tengo para ustedes una historia que de verdad me ha llenado el corazón de alegría y me ha sacado más de una carcajada. Imaginen un momento de pura euforia, de liberación, de ese grito interno que a veces se escapa sin previo aviso, un grito de «ya era hora». Pues bien, eso es exactamente lo que vamos a desgranar hoy, porque vamos a hablar de un momento verdaderamente icónico, un grito que resonó y que se ha convertido en el epítome de la celebración de la vida, de la amistad y de los anhelos personales. Demet Özdemir gritando «es mi turno» en la despedida de soltera de su amiga. Sí, así como lo oyen, y créanme, este no es solo un evento más en la vida de una estrella del calibre de Demet, es un reflejo de esa hermandad, de esa complicidad inquebrantable y de esa alegría genuina y desbordante que todos anhelamos compartir y experimentar. Si les gustan las historias de amistad verdadera que trasciende las pantallas, de momentos memorables que quedan grabados en la memoria colectiva y de celebraciones a lo grande que contagian de optimismo, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta emocionante anécdota que promete ser inspiradora y entretenida a partes iguales, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras increíbles historias. Vamos allá porque esto se pone bueno. Ahora pongámonos en contexto porque cada gran momento tiene su escenario perfecto. Imaginen la escena, luces tenues que crean una atmósfera íntima y acogedora, risas contagiosas que se entremezclan con la música suave, globos de colores que adornan el espacio creando un ambiente festivo, y la atmósfera general vibrando con la dulce anticipación de un gran evento que marca el fin de una era y el comienzo de otra. Estamos hablando de la despedida de soltera de una amiga muy querida, un ritual sagrado para muchas mujeres, y en este caso, nuestra protagonista, la chispa que ilumina la celebración, es la deslumbrante y carismática Demet Özdemir. Todos conocemos a Demet, ¿verdad? Su talento indiscutible en pantalla, su capacidad para dar vida a personajes complejos y fascinantes, su gracia y su carisma innegable que la han catapultado al estrellato. Pero hoy, vamos a verla en un rol diferente, un rol que quizás muchos de ustedes ya conocen y admiran, el de esa amiga leal hasta la médula, esa cómplice perfecta que sabe cómo celebrar con una intensidad que contagia y que tiene el don innato de hacer que cada momento, por pequeño que sea, cuente y se vuelva inolvidable. Las despedidas de soltera, ¿verdad? Son esos rituales mágicos cargados de simbolismo, donde se despiden de una etapa de la vida, llena de experiencias y aprendizajes, para dar la bienvenida a otra, quizás más madura, pero igual de emocionante y llena de nuevas promesas. Y qué mejor manera de hacerlo que rodeada de las personas que más la quieren, las que la han acompañado en las buenas y en las malas, y por supuesto con una amiga como Demet para elevar la energía a 1000 por hora y hacer que la celebración sea legendaria. La anécdota específica que nos trae hoy aquí, el corazón de nuestra historia, es el momento en que Demet, en un arranque de pura emoción, una explosión de sentimientos acumulados y quizás, solo quizás, un poquito de anticipación por lo que el futuro le depara, literalmente grita «es mi turno» en medio de la celebración. Ahora, detengámonos un instante y pensemos, ¿qué significa realmente esto? No es solo una frase lanzada al aire al azar, ¿verdad? Detrás de ese grito cargado de energía y sentimiento, hay una historia profunda, hay un cúmulo de emociones, hay un significado que resuena profundamente con muchas de nosotras, especialmente con las mujeres. Es la expresión más pura de la alegría por ver a una amiga querida alcanzar uno de los hitos más importantes y significativos de su vida, esa unión que marca un nuevo capítulo lleno de amor y proyectos compartidos. Pero y aquí es donde la historia se pone aún más interesante y multifacética, también puede ser, y esto es lo que realmente eleva la anécdota a un nivel superior, una forma poderosa de autoafirmación, una manera de recordarse a sí misma y a los demás que la vida sigue su curso, que hay ciclos que se cierran con belleza y otros que se abren con esperanza, y que cada persona, cada mujer, tiene su propio camino, su propio ritmo, su propio momento para brillar con luz propia y para ser inmensamente feliz. Podemos intentar visualizar la situación, recrearla en nuestra mente para sentir la intensidad del momento. Quizás la amiga que se casa ha estado planeando esta despedida de soltera con ilusión durante un tiempo considerable, o tal vez la relación de pareja que está a punto de formalizarse es tan fuerte, tan hermosa y tan sólida que su unión se siente como la culminación natural y esperada de algo verdaderamente especial y predestinado.
Y Demet, al ser testigo de toda esa felicidad radiante, al ver a su amiga brillar con una luz propia, completamente contagiada por esa energía positiva y ese aura de amor, se deja llevar por la emoción. Pero ese grito, ese enérgico, es mi turno. ¿Qué puede implicar realmente en su fuero interno? Podría ser sin duda un guiño juguetón, una especie de declaración divertida y esperanzada de yo también quiero vivir algo así, yo también anhelo estas experiencias y esta felicidad, o podría ser, y esta es la interpretación que más me conmueve, simplemente una expresión pura y desbordante de la emoción de ser parte de un momento tan significativo, de compartir y amplificar la dicha de alguien a quien quiere profundamente. Y es precisamente ahí donde reside la magia, la autenticidad y el encanto de este momento para mí, en su genuinidad. No es un discurso preparado con antelación, no es una pose calculada para las cámaras, no es una estrategia de redes sociales, es un grito genuino, sincero, salido directamente del alma, que capta a la perfección la esencia de la celebración, la profundidad de la amistad y la universalidad de los anhelos humanos. Ahora es importante considerar el contexto cultural y social en el que se desarrolla esta historia. Pensemos en la presión social que a veces existe, especialmente en culturas como la turca, donde el matrimonio es un evento de gran importancia y a menudo se considera un paso fundamental en la vida de una mujer. Ver a Demet, una mujer que ha alcanzado un éxito profesional extraordinario, que es independiente, admirada y respetada, expresar esta mezcla tan particular de alegría sincera por el compromiso de su amiga y al mismo tiempo, una sutil pero poderosa afirmación de su propio camino vital y de sus aspiraciones personales, es algo que resuena profundamente en muchos niveles. No se trata de envidia, en absoluto. La envidia es un sentimiento destructivo que nada tiene que ver con este contexto. Se trata de reconocer y celebrar el hecho de que cada persona tiene su propio tiempo, sus propias oportunidades únicas y sus propios momentos de gloria y plenitud. Y en ese instante Demet no solo está celebrando a su amiga y su futuro, sino que está celebrando la vida misma en su totalidad, con todas sus posibilidades, sus ritmos cambiantes y sus hermosos ciclos. Este tipo de momentos, además, son un recordatorio poderoso y necesario de la importancia invaluable de la amistad femenina, de la sororidad. Las mujeres, en su esencia, nos apoyamos mutuamente de maneras únicas y profundas. Celebramos nuestros logros con la misma intensidad con la que compartimos y aliviamos nuestras tristezas. Y en momentos como estos, en las celebraciones de la vida, nos empoderamos unas a otras, nos damos fuerza y nos recordamos mutuamente nuestro propio valor y nuestras propias capacidades. Ver a Demet tan entregada a la felicidad de su amiga, tan presente y emocionada, es un ejemplo perfecto de esa sororidad que tanto necesitamos ver, admirar y, sobre todo, cultivar en nuestras propias vidas. La despedida de soltera es, en esencia, el preludio a una nueva etapa vital, un momento de transición y de preparación. Y tener a alguien como Demet a tu lado, gritando «es mi turno», con esa energía contagiosa y esa vitalidad desbordante, es como tener un talismán de buena suerte, un amuleto que te recuerda que el futuro está lleno de promesas, de amor y de nuevas aventuras. Además, la forma en que este momento fue capturado, seguramente en vídeo, lo vuelve aún más especial y conmovedor. Podemos imaginar la reacción de los demás presentes en la fiesta, las risas cómplices, los aplausos espontáneos, quizás algún abrazo lleno de significado compartido. Es un instante efímero, fugaz, pero increíblemente poderoso, un fragmento de vida que de alguna manera se congela en el tiempo y que luego se comparte, inspirando a otros a vivir sus propias vidas con la misma pasión y autenticidad. Porque seamos sinceros, ¿quién de nosotros no ha sentido alguna vez esa punzada de emoción, esa mezcla de alegría y anhelo, ante el éxito o la felicidad de un ser querido, y al mismo tiempo ha pensado en sus propios sueños, en sus propias aspiraciones y en los momentos que espera vivir? Es una emoción humana universal. Este grito de «es mi turno», por lo tanto, también podría interpretarse como una celebración de la vida en sí misma, de las diferentes etapas que cada uno atraviesa, de los caminos que elegimos y de las experiencias que acumulamos. Demet, a pesar de su extraordinario éxito profesional, a pesar de ser una figura pública admirada, sigue siendo una mujer que, como todas, tiene sus propias aspiraciones personales, sus propios sueños románticos y vitales, y sus propios momentos que espera vivir y celebrar. Y este INS. Tante en medio de la celebración de su amiga, le sirve como un recordatorio íntimo y poderoso de que la vida es un viaje continuo, un proceso evolutivo, lleno de oportunidades infinitas y de momentos preciosos para experimentar la plenitud, la alegría y el amor.
No se trata de un mensaje de desesperación, de inseguridad o de presión social, sino, por el contrario, de uno de esperanza radiante, de autoconfianza y de una celebración optimista del propio camino. Y si pensamos en la figura pública que es Demet Özdemir, estos momentos de espontaneidad pura, de vulnerabilidad honesta, son verdaderamente oro puro. Nos permiten ver el lado más humano, más cercano, más real de las celebridades. Esa persona que vemos en la pantalla, rodeada de guiones y personajes a menudo dramáticos o románticos, es también una amiga querida, una hija amorosa, una mujer con sus propias emociones profundas, sus propios deseos y sus propias esperanzas. Y su grito, lejos de ser un acto impulsivo o un escándalo, es un gesto de autenticidad deslumbrante que la acerca aún más a su público, a quienes la seguimos y admiramos. Es un recordatorio reconfortante de que todos, sin importar nuestro estatus, nuestras profesiones o nuestras circunstancias, compartimos emociones, anhelos y la búsqueda de la felicidad de maneras sorprendentemente similares. La despedida de soltera es una tradición ancestral, con raíces profundas en diversas culturas, y su propósito principal, históricamente, ha sido honrar a la futura novia, desearle lo mejor y prepararla, tanto emocional como simbólicamente, para el matrimonio. Pero como vemos claramente en este caso, también se convierte en un espacio íntimo y sagrado para la expresión de emociones profundas y sinceras, para la reafirmación de los lazos de amistad y para la celebración de la vida en todas sus ricas y variadas facetas. Y cuando una figura pública de la talla de Demet Özdemir se une a esta celebración con tanta efusión, con tanta pasión y con tanta alegría desbordante, el momento adquiere una dimensión especial, un eco amplificado. Su grito se convierte, casi sin quererlo, en un himno a la vida, a la amistad incondicional y a la esperanza que reside en cada uno de nosotros. Podemos especular infinitamente sobre el contexto exacto en el que se produjo este icónico grito. ¿Estaban participando en algún juego divertido y competitivo? ¿Había un discurso particularmente emotivo que la conmovió hasta lo más profundo? ¿O simplemente la emoción del momento, la atmósfera de alegría compartida y la reflexión sobre el futuro la embargaron de forma espontánea? Honestamente no importa tanto el cómo se produjo sino el qué y el por qué. El qué es un grito potente de afirmación, de celebración y de anhelo. Y el por qué es la alegría pura, la amistad sincera y la esperanza vibrante por un futuro lleno de felicidad. Es un mensaje universal que resuena con millones de personas en todo el mundo que, de una u otra forma, están viviendo, han vivido o aspiran a vivir momentos similares en sus propias vidas, llenos de cambios, de celebraciones y de promesas. Este grito, ese simple pero poderosísimo, es mi turno, se convierte así en un símbolo universal. Un símbolo de que la vida está intrínsecamente ligada a ciclos, a transiciones, a finales y a nuevos comienzos. Un símbolo de que cada uno de nosotros tiene su propio tiempo, su propio ritmo, su propio momento para ser feliz, para amar intensamente y para construir su propio futuro, ladrillo a ladrillo. Y qué mejor lugar, qué escenario más propicio para pronunciar un grito así, cargado de significado, que en la alegría compartida de una despedida de soltera, rodeada de amigas que te apoyan incondicionalmente, que te celebran con todo su corazón y que te impulsan a perseguir tus propios sueños. Demet Özdemir, con este simple pero potente grito, ha logrado capturar la esencia misma de la experiencia humana, la alegría genuina por el otro y la esperanza vibrante por uno mismo. Es un momento para recordar, para inspirarse, para reflexionar y, sobre todo, para celebrar la vida en toda su deslumbrante y maravillosa plenitud. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos desgranado hoy, este icónico grito de Demet Özdemir, es mi turno en la despedida de soltera de su amiga, es mucho más que un simple exabrupto emocional. Es un poderoso mensaje de amistad profunda, de celebración vibrante de la vida en todas sus etapas y de esperanza personal que inspira. Nos recuerda la importancia fundamental de la sororidad, la belleza inherente de los ciclos vitales que marcan nuestro camino y la valentía necesaria para afirmar nuestros propios anhelos y deseos. Es un recordatorio conmovedor de que aunque estemos inmensamente felices por los logros y las alegrías de los demás, también tenemos nuestro propio camino que recorrer, nuestro propio tiempo para brillar con luz propia y nuestro propio momento para alcanzar la plenitud. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla y al explorarla en profundidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este momento tan especial. ¿Han vivido alguna situación similar en sus propias vidas o en las de sus amigos? ¿Qué significa para ustedes ese grito de "es mi turno"? ¿Les trae recuerdos, les inspira, les genera reflexiones?
Déjenme sus comentarios más abajo, sus reflexiones más profundas, sus anécdotas más personales, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha sacado una sonrisa, les ha inspirado a celebrar la vida con más alegría, o simplemente les ha entretenido y les ha hecho pasar un buen rato, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de inspiración y contenido fascinante. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos y hasta la próxima.